Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Cortés Hernández. En esta ocasión hablaremos de evaluación de las emergencias pediátricas. Será dividido en diferentes apartados esta plática, apartados en los cuales veremos acerca de las emergencias respiratorias, emergencias metabólicas, emergencias neurológicas y también hablaremos por último de las causas de paro en el paciente pediátrico. De cada uno a su vez estaremos hablando acerca de su definición, acerca de su etiología, acerca de su presentación clínica y del manejo prehospitalario de cada uno de estos apartados. Dando comienzo con emergencias respiratorias. Tenemos que hablar especialmente de las emergencias o las situaciones que serían consideradas como una emergencia y que pueden poner en riesgo la vida del paciente de forma prácticamente inmediata. Comenzaremos hablando de laringotraqueobronquitis o conocido como CRUP, que es una inflamación infecciosa del área subglótica que abarca la laringe, tráquea y bronquios, que puede llegar a causar obstrucción de la vía aérea. Es más común entre los 6 y 36 meses de vida del niño y el origen o el agente etiológico generalmente es el virus de la parainfluenza, el cual causa cerca del 75% de esta enfermedad en los pacientes pediátricos. Respecto al cuadro clínico, veremos que el paciente tiene fiebre, tiene un rasgo muy característico, una tos perruna, una tos un tanto metálica, un estridor inspiratorio, un aumento del trabajo respiratorio que se exacerba por la noche. Cabe aclarar que acerca de la tos perruna, en algunas literaturas se describe como tos de foca. Respecto al manejo prehospitalario, bueno, aquí será manejado con farmacoterapia, comenzando por adrenalina nebulizada en una relación 1:1000 en los casos graves. En los casos menos graves, casos moderados, estaremos aplicando budesonida nebulizada 2 miligramos o dexametasona oral 0.15 miligramos por kilo de peso, y con esto puede mejorar el cuadro clínico en aproximadamente 45 minutos. La oxigenoterapia en niños con dificultad respiratoria severa o que presenta hipoxia debe de ser obligada. Continuando con el manejo prehospitalario, si se presenta dificultad respiratoria, se requerirá traslado para ingreso hospitalario y un manejo más amplio dentro del hospital. En muy raras ocasiones se requerirá manejo invasivo de la vía aérea, a menos que el niño muestre un franco agotamiento respiratorio. Generalmente puede esperar a la inducción formal en el hospital. Si no es posible distinguir entre el CRUP y la epiglotitis, el traslado será obligatorio. La siguiente emergencia respiratoria pediátrica es la epiglotitis, la cual es una inflamación infecciosa de la región supraglótica rápidamente progresiva y potencialmente mortal. La mayor incidencia es entre el año de vida y los 7 años de edad, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Los agentes causantes más comunes son Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae del grupo A y Staphylococcus aureus. Como podemos ver, en este caso el agente etiológico es bacteriano, a diferencia del CRUP, cuyo agente etiológico es viral. En la epiglotitis el cuadro clínico va a constar de fiebre, el paciente tiene una apariencia tóxica, es decir, una apariencia muy decaída, una apariencia de aparente intoxicación, puede tener sudor, puede estar muy pálido, puede estar muy decaído. ¿Sí? La posición de trípode por dificultad respiratoria, cialorrea, es una abundante salivación, es un rasgo muy característico de la epiglotitis. Presentan disfagia, estridor inspiratorio, y la diferencia es que en este caso no hay tos perruna. Respecto al manejo prehospitalario, debemos evitar en lo posible agitar al niño antes de asegurar la vía aérea para evitar una obstrucción completa. ¿Sí? No se debe examinar ni manipular la cavidad oral y se debe de mantener cómodo y cerca de sus padres. El tratamiento de esta infección implica antibiótico-terapia adecuada. En el caso del manejo prehospitalario,
se deberá manejar de acuerdo a la presentación del paciente. ¿Sí? En caso de presentar una obstrucción de la vía aérea y colapso del paciente, el manejo de la vía aérea avanzado consistirá en cricotiroidotomía de rescate. La bronquiolitis es otra de las enfermedades que pueden causar emergencia en los pacientes pediátricos. La bronquiolitis es una infección del tracto respiratorio inferior. Es muy común en niños de 2 años y menores. Se caracteriza por inflamación aguda, edema y necrosis del epitelio de las vías respiratorias. Presenta una gran producción de moco y puede llegar a presentar broncoespasmo. Su origen o su agente etiológico es viral, comúnmente virus sincitial respiratorio, aunque puede ser también para influenza, adenovirus o algunos otros virus. El cuadro clínico de la bronquiolitis va a constar de rinitis y tos que puede progresar a taquipneas, sibilancias y estertores. Se observará el uso de músculos accesorios para respirar, aleteo nasal, puede haber hiperinsuflación del tórax, puede presentar apnea transitoria y en los casos graves, cianosis. El manejo prehospitalario, será mantener al paciente en una posición adecuada, es decir, en sedestación. El paciente debe de estar sentado. Se puede utilizar farmacoterapia, iniciando con bromuro de ipratropio nebulizado, 125 microgramos, para reducir las secreciones. Oxigenoterapia, si el paciente presenta hipoxia o dificultad respiratoria grave. Es importante trasladar a estos pacientes al hospital para el manejo adecuado. Aquí tenemos una tabla en la cual podemos diferenciar o vemos cómo diferenciar el CRUB de la epiglotitis, ¿sí? Constan de algunas diferencias un tanto contradictorias en algunos casos, y eso es muy eficiente para poder hacer un diagnóstico diferencial en estos dos casos. La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar. Los agentes causantes de la neumonía son diversos, pueden ser infecciosos, ya sea virales, bacterianos, hongos, parásitos, protozoarios, etc. Aunque la neumonía no es necesariamente una infección, ya que también puede presentarse neumonía por aspiración o inhalación de sustancias, o en la presencia de algunos parásitos puede presentarse un tipo de neumonía por exceso de eosinófilos que se acumulan a nivel pulmonar. El cuadro clínico va a constar de fiebre, tos, al principio puede ser seca, posteriormente es productiva, taquicardia, taquipnea y dificultad respiratoria. A la exploración física encontramos matidez a la percusión y crépitos a la auscultación. Respecto al manejo prehospitalario, el manejo se centrará principalmente en la identificación y farmacoterapia del agente causante y en algunos casos soporte ventilatorio en las causas no infecciosas. El traslado al hospital y de acuerdo a la presentación o a la gravedad de la presentación del paciente, soporte vital básico o incluso soporte vital avanzado, requiriendo manejo avanzado de la vía aérea en algunas situaciones. Nota, es muy importante recordar que en el paciente pediátrico la ventilación con presión positiva continua de la vía aérea debe ser administrada para la dificultad respiratoria severa de cualquier causa, como nos dicen Gross y Fuchs en el 2015. Respecto a las emergencias metabólicas y endocrinas, comenzaremos hablando de la diabetes mellitus. Comenzaremos definiendo esta enfermedad, la cual es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracteriza por defectos en la secreción de insulina, de la acción de la insulina o incluso defecto en ambos, tanto en la secreción como en su acción. Las complicaciones más frecuentes de esta enfermedad en el niño son hipoglucemia, que es una glucosa mayor a 60 miligramos por decilitro, e hiperglucemia. La hipoglucemia en la mayoría de los casos está asociada a una excesiva administración de insulina. Por lo general suele ser accidental, aunque puede ser deliberada, especialmente tratándose de adolescentes. El cuadro clínico va a presentar agitación, confusión, llegando incluso al letargo,
hipotonía muscular, puede presentar temblores, crisis comiciales, aumento del trabajo respiratorio o incluso apnea y estado de coma en los casos más graves. El manejo prehospitalario va a variar un poco respecto a si se trata de una hipoglucemia leve o moderada, o en el otro caso, o en la otra cara de la moneda, hipoglucemia severa. En el caso de ser una hipoglucemia leve o moderada, en estos casos el paciente presenta un comportamiento extraño o confusión leve. En estos casos se administra hidratos de carbono simples por vía oral. Se reevalúa la glicemia capilar a los 15 minutos y si no mejora se ofrecen carbohidratos complejos para mantener los niveles de glucosa. Aquí tenemos algunos ejemplos de carbohidratos simples, como son las bebidas energizantes de glucosa, cerca de 55 mililitros sería una dosis adecuada, 100 mililitros de refresco de cola no dietético, 150 mililitros de limonada no dietética, 23 gramos de una ámpula de glucogel oral, 3 tabletas de glucosa o 2 cucharadas de azúcar. En el caso de los carbohidratos complejos, que nos van a dar una glicemia más sostenida, sería 1 o 2 galletas dietéticas, una barra de cereal de avena, pan y mantequilla o un sándwich, un plato de cereal o una fruta. La leche, el jugo de fruta sin azúcar y las barras de chocolate no se absorben tan rápidamente, pero se pueden utilizar debido a que son aceptadas o muy bien aceptadas por niños y jóvenes. Esta tabla está tomada de la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y referencia oportuna de la diabetes mellitus tipo 1 en el niño de la Secretaría de Salubridad General. Respecto al caso grave de la hipoglucemia, en el cual ya hay una incapacidad para proteger la vía aérea, se administran 2.5 mililitros de dextrosa al 10% intravenoso durante 5 a 10 minutos. Es importante recordar que la glucosa no deberá ser administrada en su concentración al 50%, como es el caso del Destrocon, ya que es una solución hipertónica y puede ocasionar lesiones en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, deberá diluirse hasta obtener una concentración del 10%. En el caso de no contar o que no funcione la dextrosa al 10%, se administrará glucagón 500 miligramos intramusculares en menores de 8 años o menores de 25 kilos. Y para mayores de 8 años o mayores de 25 kilos sería la dosis de 1 miligramo de glucagón intramuscular. La hiperglucemia se asocia comúnmente con cetoacidosis, puede ser la forma de presentación de la diabetes. La forma de presentación de la hiperglucemia o de la cetoacidosis, que sería una complicación de la diabetes mellitus y de la hiperglucemia como tal, el paciente puede estar hiperglucémico o incluso puede tener una glicemia normal. Puede existir cetonemia, cetonuria y acidosis metabólica. El cuadro clínico generalmente va a presentar como antecedentes polidipsia, polifagia y poliuria, que son la tríada de presentación de la diabetes. Puede haber también náuseas, vómitos e incluso dolor abdominal, deshidratación, olor afrutado del aliento, alteración del patrón ventilatorio o respiración de Kussmaul, alteración del estado de conciencia que puede llegar incluso al coma. El manejo prehospitalario va a depender del estado clínico del paciente. El principal objetivo es rehidratarlo con solución salina al 0.9%, 20 mililitros por kilo para pasar en 1 hora. Es importante recordar que el manejo de los líquidos en estos pacientes debe de ser estrictamente vigilado, y tras consultar con el hospital podemos administrar insulina 0.05 unidades internacionales por kilo. Otra complicación de la diabetes mellitus y de su situación como hiperglucemia es el estado hiperosmolar. En este caso estamos hablando de una hiperglucemia extrema, una glucosa sanguínea mayor a 600 miligramos por decilitro, una hiperosmolaridad
mayor a 320 miliosmoles por kilogramo, sin cetosis ni acidosis significativa. Esta es la diferencia de la cetoacidosis con el estado hiperosmolar. El cuadro clínico, el paciente presentará poliuria y polidipsia de aumento gradual en horas o días previos al evento, signos de deshidratación severa y alteración del estado de conciencia, pudiendo incluso también llegar al coma. En el manejo prehospitalario, la reposición de líquidos debe ser un poco más rápida que en la cetoacidosis diabética. Aplicaremos un bolo de solución salina al 0.9%. El bolo debe ser mayor a 20 mililitros por kilo y se deberá repetir hasta mejorar la perfusión. La terapia con insulina debe ser iniciada en el hospital. Debido a las complicaciones que pudiera tener de ingreso de potasio a la célula al ser administrada. A continuación hablaremos de las emergencias neurológicas. Necesitamos definir dos términos. El primer término es epilepsia, la cual es una enfermedad genética crónica caracterizada por la recurrencia de convulsiones no provocadas. La siguiente es convulsión, que es una contracción involuntaria de la musculatura tónica y o clónica. Las convulsiones pueden ser por crisis febril, hipoxia, hipoglicemia, tóxicos, infección intracraneal, tumores intracraneales, trauma craneoencefálico, falta de apego al tratamiento farmacológico. Es importante recordar que no toda convulsión es una crisis epiléptica, ni todas las crisis epilépticas se manifiestan con convulsiones. La clasificación de las epilepsias es bastante amplia, aquí están en las diapositivas, no nos detendremos a ver cada una de ellas para no aumentar el tiempo de la presentación. El manejo prehospitalario. Generalmente las crisis epilépticas son autolimitadas y no durarán más de 2 minutos. Se debe de proteger al paciente para evitar lesiones, mantener permeable la vía aérea, posición lateral del paciente, administrar oxígeno en caso necesario y en caso de alteración del estado de conciencia que requiera manejo de la vía aérea o un estado hemodinámico deteriorado, manejar soporte vital avanzado, soporte vital básico y traslado. El estatus epiléptico se definen como crisis epilépticas únicas o repetidas que persisten el tiempo suficiente para ocasionar daño neurológico. En este caso, la actividad epiléptica de más de 5 minutos o las crisis epilépticas repetidas en un lapso de 30 minutos sin recuperar el estado de conciencia entre ellas sería considerado un estatus epiléptico. La clasificación, también es algo amplia. El manejo prehospitalario es proteger al paciente para evitar lesiones, oxígeno 15 litros por minuto, mascarilla de no reinhalación y bolsa reservorio, un acceso vascular, determinar el nivel de glicemia, corregir en caso necesario, monitorizar con electrocardiograma por su oximetría y temperatura. Manejo prehospitalario. La farmacoterapia consta de 0.2 miligramos por kilo de diazepam intravenosos, seguidos de un bolo de solución salina o midazolam intramuscular en niños de 2 a 12 años o de 13 a 40 kilos, inicialmente con 5 miligramos, mayores de 12 años o de más de 40 kilos, 10 miligramos como dosis inicial. Se puede repetir esta dosis inicial si la convulsión persiste por más de 10 minutos. La vía intranasal y la bucal son similares en efectividad a la vía intramuscular y se prefieren a la rectal, según Alfonso Echeverry, Trutman y George en el 90. Las causas de paro en el paciente pediátrico. El paro en el paciente pediátrico siempre va a venir originado por hipoxia y acidosis, y generalmente la hipoxia y la acidosis van a ser una causa secundaria a falla respiratoria y shock. ¿Sí? Debemos recordar las 8Hs y 8Ts para identificar las causas del paro cardiorrespiratorio. El cuadro clínico, son pacientes que no responde y no respira, o un paciente que no tiene pulso, pacientes incluso con menores a 60 latidos por minuto en el caso de los pacientes pediátricos. El manejo prehospitalario será de acuerdo a las guías internacionales de soporte vital básico y soporte vital avanzado. Hasta aquí es todo, muchas gracias.